En su etapa definitiva, ¿no? El debate de este tema de la ley de abortos, el Senado inclusive ya le fijó fecha, el 8 de agosto. Ustedes vienen trabajando activamente en todo el país, dando asesoramiento por este tema a quien lo requiera. Cuéntenos un poquitito cuáles son las funciones, qué es lo que están haciendo. Sí, sí, cómo no. Bueno, desde la Comisión Federal de Abogados Pro Vida nosotros lo que hacemos principalmente es dar a conocer lo que se votó, porque creemos que desde el conocimiento es donde se puede llegar a generar una opinión fundada al respecto. Si bien hoy en día se estuvo hablando mucho de la discusión entre aborto sí y aborto no, creemos que hay muchos matices en el medio y sobre todo la gente, el común de la gente no sabe realmente qué es lo que se votó y las posibles consecuencias jurídicas. Entonces, nuestro trabajo actual es el de realizar diferentes informes, dictámenes, comunicados y ir repartiéndolos al común de la gente y también a instituciones, también a políticos, también a senadores, para darles a conocer qué es lo que se votó y las posibles consecuencias que puedan llegar a surgir. Entre ellas, como ya se ha hablado mucho, planteos de inconstitucionalidad de la norma si es que sale. Estamos teniendo reuniones con senadores, con asesores de senadores, y bueno, la intención es esa, es tratar de brindarles la información jurídica de que lo que se votó en diputados realmente está mal. Si uno lee el proyecto y lo analiza de una manera crítica, en cuanto a lo legal y a lo jurídico, tiene muchísimas irregularidades. Hoy los medios nacionales están receptando una noticia que dice: abogados de todo el país pidieron al Senado rechazar por inconstitucional la ley de aborto y visitaron, ¿no es cierto?, a las comisiones correspondientes en el Senado el día de ayer. Así es, así es. Bueno, la Comisión Federal también fue parte de esto. Se terminaron firmando alrededor, se consiguieron alrededor de 1.800 y pico de firmas de abogados de todo el país. La Comisión también participó de esto y yo de hecho estoy en uno de los grupos, fuera de la Comisión, en uno de los grupos de los cuales iniciaron toda esta movida y es de donde salieron los abogados que fueron al Senado a llevarlo. Esto es real, hay mucha preocupación al respecto, son muchos, estamos hablando de 1.800 abogados, al menos, porque es la junta que se logró llegar a reunir para presentar mañana. Aparentemente hay más que se están levantando ante esto, que están de nuevo leyendo el proyecto y se están dando cuenta de lo terrible que es. Es un anticipo también que de aprobarse la ley, con toda seguridad que se va a judicializar y terminará en la Corte, ¿no? Por supuesto, sí, desde grupos o de manera individual, mínimamente 1.000 juicios van a haber, o sea, van a haber muchísimos. Doctor, usted sabe que nosotros del periodismo también, cuando entrevistamos, a mí la experiencia mía que me tocó encontrar, por ejemplo, entrevistar a gente de dueñas de clínicas donde la objeción de conciencia institucional no está prevista, ¿no es cierto?, en la normativa, y donde realmente dice: tengo por escrito a todos los médicos que manifiestan que ellos no van a hacer aborto, no sabemos de qué manera tenemos que defendernos, qué es lo que tenemos que hacer, la ley no prevé nada, por ejemplo, en estos casos. Claro, así es. Bueno, eso es uno de los temas más relevantes en la ley. La objeción de conciencia es muy dura en este caso, por el lado individual, en cuanto a cada médico, los obligan a primero tener que manifestar su objeción por escrito, pasarla a la autoridad del establecimiento y que el establecimiento la derive a un registro que se va a crear, según la ley, para controlar todas estas cosas. Si el profesional no derivó esto, queda obligado a realizarla y además se suma en el proyecto una sanción penal y una quita de matrícula a los que se negaren a realizarla. Y por el punto de vista institucional, directamente el proyecto prohíbe la objeción de conciencia de ideario, que vendría a ser la objeción de conciencia de una institución, y te doy un ejemplo claro, concreto, con quien hemos tenido charlas. El Mater Dei es una institución religiosa en la cual las enfermeras son hermanas, son monjas. Entonces, imagínate este caso de una institución privada de salud religiosa, completamente religiosa, que quedaría obligada, porque tiene prohibida la objeción de conciencia, quedaría obligada a contratar
al menos un médico que realice abortos dentro de la institución. Estamos hablando de instituciones que además tienen, por ejemplo, una capilla como para ir a rezar, que la mayoría de los médicos y enfermeras son servidores de la propia religión, son curas, son monjas. Estamos hablando de algo grave. Que lo mejor, desde nuestra recomendación, es hacer una junta de firmas, es brindar un comunicado, tratar de lograr llevarlo a senadores, presentarlo, pedir reuniones, tratar de moverse desde ese punto de vista, porque es lo único que se puede hacer ahora. Cuando salga la ley, pasaría a ser obligatorio para cada uno de ellos, así que si se quieren negar a cumplirla, tendrían que hacer planteos judiciales. Correcto, ya individualmente cada uno. Individualmente cada uno, así es. Ahora, la ley, supongamos, ¿no es cierto?, que sea aprobada, pero para objetar cientos de cosas, digamos, se me viene a la memoria, no tiene límite. O sea, las normativas en Bolivia, en Uruguay, se pueden dar una sola vez, digamos. Acá uno puede hacerse la cantidad de abortos que le parezca, digamos, y el Estado tiene la obligación de atenderlo. No tiene ningún tipo de condimento presupuestario. Los sectores de salud están totalmente colapsados. Uno quiere hacerse una cirugía de vesícula en un hospital, le dan turno para dentro de 5 meses. Acá en 5 días hay la obligación de darle una respuesta sanitaria de un servicio sanitario que hoy no puede dar respuesta. O sea, digamos, tiene una serie de baches que no han sido previstos tampoco, ¿no? Sí, no, la verdad que desde ese punto de vista es tremendo. Tengamos en cuenta esto. Yo hablaba con me vino a hablar una chica que está haciendo una residencia, está haciendo unas prácticas en un hospital, y se presentó una chica que se había inducido un aborto, y bueno, tenían que asistirla. Me contaba ella que no tenían ni siquiera gasas, no tenían ni siquiera camillas para atenderla a esta chica. Estamos hablando de un caso particular de tantos que deben estar ocurriendo. Argentina, lamentablemente, su sistema de salud no es muy bueno. Tengamos en cuenta que a la vez nosotros tenemos una gran diferencia con cualquier otro país del mundo que legaliza el aborto, porque en cualquier otro país del mundo, pongamos de ejemplo Estados Unidos, en Estados Unidos la salud no es pública, en Estados Unidos la salud es privada. Entonces te dicen, bueno, ¿querés ley de aborto? Bueno, hace 40 años tenemos ley de aborto, pero te lo pagas vos. Acá en Argentina es todo lo contrario. Acá en Argentina no solo quieren sacar ley de aborto, sino que también sea gratuita, por lo tanto, que lo pague el Estado, por lo tanto, que lo paguemos todos nosotros. Y como la salud pública no viene yendo bien, es un conjunto de absurdos los que incluyeron dentro del proyecto. Hablar de 5 días para dar una respuesta. Hablan de una derivación excepcional, o sea, si quedaste tapado de las solicitudes, puedes derivarlo, pero de manera excepcional a otro que no haya quedado tapado. Tenés la obligación de responder. Hay sanciones penales, que esto es lo más terrible. Se habla de despenalización y vienen a incluir al proyecto una nueva pena, que es para los médicos. Estamos hablando de muchas locuras. ¿Qué hacemos con la asignación universal por hijo que se le paga a la mujer embarazada? Si no es persona lo que está ahí adentro, ¿por qué pagamos esa asignación universal? Una pregunta que me quedó en la cabeza, digamos, ¿no? ¿Qué respuesta le podemos dar a eso? Sí, eso lo escuché, también lo pensé. Cuando hicimos uno de los comunicados que por la comisión lo estuvimos analizando. Parece que la asignación universal por hijo, la asignación prenatal, y la asignación de asistencia a la mujer embarazada son asignaciones que surgen del artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Son asignaciones que surgen directamente por una orden, una bajada interpretativa de lo que dice el artículo 75, inciso 23, que habla de protecciones a los 4 sujetos más vulnerables que se encuentran según nuestra Constitución, que son los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados. Cuando hace menciones el artículo 75, inciso 23, que les recomiendo que lo vayan a leer, este artículo hace mención a la protección al menor desde el embarazo, digamos. O sea, desde que esté dentro del vientre materno. Desde la concepción en el seno materno, como dice. Desde la concepción.
Entonces, es increíble cómo otros sectores no logran ver esto. Porque de hecho, cuando uno les pregunta, la misma pregunta que usted me ha hecho a los que son pro aborto, por así decirlo, no tienen respuesta. No tienen una buena respuesta al menos. Y si no, te mienten, como lo he escuchado en una de las sesiones informativas en diputados, que decía que la asignación es a la madre, no al niño. No, señor, no es así. Si uno va a leer la Constitución, se dan cuenta que la protección es al niño. De hecho, cuando vas a leer el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, en el artículo 4.1 hace mención a que, por ejemplo, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Se entiende de que la vida comienza desde la concepción. Hay muchos tratados que hablan en relación a eso. Así que, de hecho, un ejemplo más te hago. Este es un ejemplo más histórico, pero viene bien. La Convención de los Derechos del Niño, cuando se creó, en ese entonces no tenía la interpretación por la época de que había vida, digamos, dentro del seno materno. Se entendía en ese momento, estamos hablando de quizás 40, 50 años atrás, se entendía en ese momento de que la vida comenzaba desde el nacimiento. Entonces, en la redacción original de la Convención de los Derechos del Niño, dice de que se entiende por niño toda aquella persona desde el nacimiento y hasta los 18 años. Ahora, Argentina, en 1990, cuando aprueba la ley, te estoy hablando, de hecho, antes de la reforma constitucional, antes de tomar todos los tratados internacionales. En 1990, cuando Argentina ratifica la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, hace una reserva expresa, que la pueden buscar en internet, ponen reserva expresa de la Convención de los Derechos del Niño Argentina, y van a ver que Argentina dice, para Argentina, para la República Argentina, se entiende por niño desde la concepción y hasta los 18 años. O sea, Argentina cuando tomó esta Convención de los Derechos del Niño y la hizo ley propia, la modificó, hizo la reserva expresa, amparado por la Constitución para poder hacerlo, de que para Argentina, no importa para cualquier otro país, para Argentina, en respeto del tratado, Argentina entiende que no dice desde el nacimiento. Argentina entiende que dice desde la concepción. Y estamos hablando de 1990. Correcto. Después, en el 94, se sumó en la reforma constitucional la Convención de los Derechos de Niños como un tratado con jerarquía constitucional. O sea, aún más poderoso si nos ponemos a pensar. Se sumó como ley máxima. Pero es increíble que los otros sectores todo esto no lo puedan ver. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy claro usted. Bueno, no, por favor, muchas gracias a usted. Es muy importante esto que están haciendo, esto ya lo he dicho en otra radio, hay muchos espacios que no nos están permitiendo hablar. Es un tema complicado, hay medios directamente que no quieren que este tema se hable, al menos desde el lado Provida. Así es. Que muchísimas gracias. Y ¿sabe qué pasa, doctor? También hay muchos activistas en este tema. Uno hace esta nota y ya le puedo garantizar que después también nos inundan con insultos, agravios. Esto está así, claro. Pero creo que no hay que decaer los principios, hay que defenderlo, y cuando uno sabe que defiende la legalidad, tiene que hacerlo sin ningún tipo de prejuicio. Por supuesto, opino lo mismo. Y te digo una cosa más, hoy hay una marcha que la estamos organizando dentro de la comisión, lo están organizando los 1.800 abogados que firmaron, lo están organizando otras organizaciones pro vida. Hoy hay una marcha en el Senado, va a comenzar a las 9 de la mañana y se cree que va a durar todo el día, y va a haber una marcha aún más fuerte a las 18 horas. Pero ya te digo, ahora en 2 horitas arranca la marcha, así que esto es muy importante que se conozca, que se difunda, que se empiece a hablar, que los pro vida somos muchos y que bueno, nos vamos a hacer notar si es que eso es lo que quieren. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, ha sido usted muy gentil con nosotros. Bueno, por favor, gracias a usted, hasta luego. Bueno, el diálogo con el doctor Elías Badalasi, quien es integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida.